Buenos días para todos, buenos días profesor. Hoy venimos con mi grupo, quien está conformado por Mariana Suárez, Carol Guerra y quien les habla, Gina Rojas. Hablaremos acerca de la Radio Anima de Bolivia, que esta radio comenzó hacia 1949 cuando de manera precaria, equipadas con lo mínimo necesario, algunas de ellas lograron tener el apoyo internacional y se convirtieron en emisoras sofisticadas. Con buenos equipos e instalaciones, varias de ellas edificaron incluso un salón de actos junto a la emisora para poder transmitir en directo las reuniones sindicales. La radio Vanguardia decoró su salón con un gran mural que narra la historia del centro minero en Colquiri, una escena en el mural que describe los bombardeos de aviones de la Fuerza Aérea en Bolivia en 1967, cuando el país estaba sometido a una dictadura militar. A principios de los años 70, habían 26 emisoras en funcionamiento, casi todas de ellas en los distritos mineros del Altiplano de Bolivia. Los sindicatos de mineros eran todavía muy importantes y considerados como la vanguardia política en América Latina. Las radios mineras fueron muy importantes en la medida en que los primeros mineros eran importantes en la economía y en la política de Bolivia. Pero también pues la influencia de los mineros creció durante las décadas en que tuvieron a su disposición este poderoso medio de comunicación para expresar sus ideas. A medida que la importancia de la minera declinó en los años 80, pues los sindicatos se debilitaron y muchas de las emisoras desaparecieron al mismo tiempo que se cerraron las minas. Los antecedentes históricos, como pueden ver, la minería era fundamental en Bolivia, mucho antes de que el país alcanzara su independencia en 1825, cuando los conquistadores españoles pues comenzaron a explotar la plata de Potosí, que es la que ustedes ven ahí en la imagen, en el siglo XVII. Nunca imaginaron pues que había tal cantidad debajo de la montaña de plata. Otro de los antecedentes fueron las exportaciones de Bolivia, que estuvieron fundamentalmente basadas en la plata y luego en el estaño, hasta que pues la economía del país se transformó en las últimas décadas del siglo XX. Y por último tenemos que durante 3 siglos, la plata extraída de Potosí fue llevada pues a España y allí pues fue llevada hasta España hasta que la montaña pues perdió su forma original y se desmoronó. El impacto social era el de las emisoras de radio que jugaron pues un papel preponderante en el fortalecimiento de los sindicatos mineros en la lucha por la unidad. Todos los sindicatos estaban afiliados a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que durante 4 décadas fue la vanguardia de la poderosa central obrera. Y el otro es el proceso de construcción de una identidad cultural en los centros mineros y en las comunidades campesinas aledañas. Pues diariamente las radios mineras estaban abiertas a la participación, a las visitas a las emisoras, que eran muy frecuentes cada vez que la gente necesitaba expresarse sobre cualquier tema, pues simplemente se hacían la visita a la emisora y pues esto hacía que se expresara sobre cualquier tema que afectara pues su vida, ¿no? A continuación sigue mi compañera Mariana, que les va a explicar los apoyos gubernamentales o privados que en ella hubieron. Bueno, las contribuciones efectuadas por la práctica comunicacional de las radios mineras a favor de la construcción de otras comunicaciones democráticas, participativas, movilizables y transformadoras fueron concedidas, financiadas y equipadas por los trabajadores mineros y dirigidas en sus aspectos técnicos y administrativos por los trabajadores.
que ellos mismos elaboraban sus contenidos y producían sus propios programas locales, y también su capacidad autogestionaria y autónoma, que permitió que los medios no se sujetaran a presiones externas de ninguna naturaleza y se guiaran exclusivamente por las decisiones colectivas adoptadas en asociaciones y congresos mineros. Hay tres federaciones muy importantes, ya que cada vez que fueron evolucionando pues los movimientos, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia es la principal de todas y fue la que ayudó para que ellos siguieran progresando. También está la Asociación Municipal de Radios Comunitarias, AMARC, que es el referente político y comunicacional del movimiento internacional constitutivo en torno a todas las radios comunitarias. Está la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, un proceso de investigación de 32 emisoras de radio de Latinoamérica y el Caribe, las cuales empezaron a investigar todo esto y a tomarlos un poco más en serio. Bueno, entonces en trayectoria encontramos 4 radios que integramos que nos parecieron importantes. Entonces una de estas es la radio La Voz del Minero, esta radio financiada por los trabajadores mineros de Bolivia, controlada por los trabajadores y fue administrada por jubilados localizados mineros. También contaban con el apoyo de la Universidad Pública del siglo XX. Bueno, pues esta radio no solo acompañaba a los trabajadores y a sus familias en su cotidianidad, emitiendo programas de noticias, de información, educación indígena, sino que aparte de esto generó una organización pues, que nunca antes se había conocido. Además constituía una extensión pues, de la asamblea sindical, donde se generaba un espacio de debate, pues permitiendo una difusión de todos los temas pues, vinculados sobre la lucha minera. Sobre la lucha minera, pues ocasionados por los golpes militares que se producían en ese tiempo. Entonces, en los golpes militares, la emisora pues jugó un papel protagónico de información y denuncia, pues cuando el resto de los medios de comunicación se hallaban bajo el dominio del ejército. Esta radio sufrió pues los frecuentes destrozos de sus equipos, antenas y persecución de sus comunicaciones, pero entonces a pesar de esto, de toda esta violencia que se produjo a partir de los golpes del ejército, pues la población prefería enfrentarse a las fuerzas militares antes de perder su medio de comunicación e información. Otra de las radios que hacen parte de Bolivia es la radio 21 de diciembre. Bueno, pues esta radio fue fundada en homenaje a la masacre de mineros en las Pampas de María Barzola, ocurrió ese mismo día en el año 1942 en la presidencia de Enrique Peñaranda. Esta también junto a La Voz del Minero, que también sobrevive con el aporte de los cooperativos. Actualmente esta radio funciona con el aporte económico de 85 socios con que cuenta la cooperativa y pues que no es suficiente para cubrir las necesidades que implica mantener una radio, pues porque a partir de los golpes militares, pues las diferentes oficinas de las radios o bueno, donde quedaban, sufrieron pues pérdidas de sus equipos, entonces a partir de eso pues hubieron inconvenientes con la comunicación. Bueno, esta emisora se cerró porque hubieron despidos de los mineros, entonces pues las radios siempre fueron dirigidas por los mineros, por la economía, pues por todo lo económico que producía la minería. Entonces a partir de eso funcionaban las radios. Entonces la radio Sucre fue una radio que fue esto, digámoslo así, como estigmatizada por los mineros, pues porque esta hablaba sobre los problemas que los mineros vivían cada día. Esta está entre los antecedentes
de la historia. Esta fue conducida por maestros y letrados del lugar con un disco abiertamente antológico y pues que habla de los problemas concretos de los mineros. Esto atrajo poderosamente pues la atención de los trabajadores y pues la observaban como con cierto recelo. Esta radio operaba pues, ocasional y clandestinamente en el siglo XX y fue censurada por la Guerra Civil de 1949. Bueno, entonces la Radio Pío fue la única emisora minera no sindical, pero que se suma a este conjunto fue la Radio Pío, que fue del siglo XX. Bueno, en el proceso de constitución y la modernización de las radios mineras, fue relevante la presencia de una radio católica, que fue la Radio Pío, y pues dentro de la estrategia conservadora del Vaticano, que había detectado una inminente pues revolución comunista. El propósito de esta radio era erradicar el alcoholismo, la psicosis y el comunismo. Esta radio Pío XII contaba con un fuerte respaldo financiero de la Iglesia, así como de publicidad y apoyo indirecto del gobierno del Menero. Sus informativos programas presentaban un contenido abiertamente antisocial de las respuestas de la radio. A partir de esto, desde que se fundó la Radio Pío, comenzaron eso lo que se conoce como la guerra de micrófonos, porque como hacer más propaganda, como que la que fuera la mejor. Entonces, pues a raíz de eso resultó la guerra de micrófonos. A continuación, entonces la Radio Nacional. Entonces, esta fue construida con aportes de los mineros, tanto para su instalación como para su mantenimiento. Ya, pues posee una historia destacada en materia de la radio, pues aportó al estudio mundial de las comunicaciones pues experiencias únicas como la de la propiedad social, como es el caso de las radios mineras de la década de los 40. Bueno, entonces los directivos de esta radio nacional del distrito de Juanuni es que en 1963 las autoridades locales los están como obligando a que hicieran como la propaganda de recibimiento triunfal de General Barrientos. Entonces, los directivos de esta radio se negaron a las presiones oficialistas. Entonces, a raíz de esto se produjo una necesaria autoridades Ares nos atacaron una radio nacional del distrito de Hanani. Entonces esta radio nacional fue construida por mineros tanto para su instalación como para su mantenimiento. Entonces a finales de 1963 las autoridades de Hanani estaban obligando a esta radio nacional a convocar a la población, o sea, como hacerle propaganda al recibimiento triunfal del general Barrientos. Entonces, pues, a raíz de eso, los directivos de esta radio se negaron a las presiones oficiales, a las presiones de lo que estaban haciendo las autoridades locales del Juanani. Entonces, a raíz de esto se produjo una represalia, donde noche las autoridades haciendo la radio, dando trabajos y pues entonces para ellos pues era primero como meterse con militares a que primero este año, pienso, en 1962 organizó el primer seminario que fue de la capacitación y profesionalización del trabajador de radio en Bolivia. Este seminario se trató como un primer intento de plantearse la discusión del conjunto de la temática, comunicaciones y de la superación de los trabajadores de los medios de comunicación popular. Pues esto haciéndose como un extensivo a todo del país de Bolivia. Aunque las radios mineras estaban orientadas a la ideología de los sindicatos, ello no representó un obstáculo para la participación en la medida
en que estos reflejaban la voluntad de los trabajadores. En lo opuesto de la responsabilidad del sindicato, eran elegidos diferentes partidos políticos, pero ninguno de ellos pertenecía a reflejar, por decirlo así, un programa de radio. El verdadero desafío de las radios mineras fue la representación política. Algunas emisoras fueron destruidas por el ejército 7 o 6 veces en el curso de su existencia, y desde ese punto de vista empezaron a haber fallas técnicas. Las radios mineras sufrieron deficiencias materiales. Los equipos de la mayoría eran muy elementales, aunque suficientes para el trabajo que ellos estaban haciendo. Cuando los equipos se dañaban, eran reparados por técnicos locales que parecían del instrumento necesario para poder arreglarlos, y les pagaban muy poco. Lo que finalmente hizo que las radios mineras se apagaran en los años 80 fue el cambio abrupto de la economía del país. O sea, la minería tradicional dejó de ser central en las exportaciones y los costos de producción del estaño y resultaba más alto que el precio internacional. Así que el gobierno cerró las mismas estatales de mineros y los trabajadores se empezaron a trasladar a otras ciudades a buscar empleo en oficinas, en mano de obra, en obreros. De igual manera, la influencia de los sindicatos decreció y pocas emisoras sobrevivieron a la transición hacia el nuevo siglo. Bueno, entonces en los aportes sociales podemos detallar que impulsaron programas comunes, también como los contenidos educativos, informativos y de formación sindical, temática de alta importancia para los trabajadores. Un estudio mundial, esta radio Animas de Bolivia, estudio sobre los estudios mundiales de la comunicación, experiencias únicas, como la propiedad social o colectiva de estaciones, como en el caso de la radio minera de la década de los 40, de los años 40. La radio importante en el proceso de la construcción de una identidad cultural, y estas tenían capacitaciones igualmente para los trabajadores mineros, y también pues una participación comunitaria. También le dieron esto lugar a nuevas generaciones de periodistas, o sea, trabajos como capacitaciones, seminarios. Las capacitaciones se hacían por lo general localmente, pues con la ayuda, con el apoyo de diferentes organizaciones. Entonces, algunos periodistas y locutores que comenzaron su actividad profesional en las radios mineras, pues se convirtieron en más adelante radialistas al emigrar a las ciudades. Pues entonces, estas radios pues tuvieron aportes en lo cultural, en la población de la cultura indígena, en la población de los fundamentalmente porque dirigidas y protagonizadas por el trabajo de la minería. En los alcances y logros, pues las radios mineras establecieron municipios para la comunicación participativa, fueron independientes, autogestionadas, financiadas, pues como la comunicación participativa. También fueron concebidas, financiadas y equipadas por los trabajadores mineros. Pues a lo largo de su desarrollo, pues fueron independientes, como lo mencionaba antes. Entonces, gracias a esto, en sus logros, a partir de los aspectos técnicos, administrativos y por los trabajadores que fueron dirigidas, aprendieron a elaborar sus contenidos y a producir los
y a producirlos pues ellos individualmente, cada uno pues obtenía sus conocimientos y pues hacían que las fueran un ejemplo más avanzado de la función participativa. Para terminar, voy a contestarles dos preguntas muy importantes que van a despejar sus dudas. En el caso bolivariano, la radio no fue sustituida por la televisión, más bien conviven. Y a diferencia de los propósitos, ni siquiera dejó de ser mayorista, ya que la radio sigue siendo el preferido del público por la información que nos brinda. Además de eso, la radio tú la puedes escuchar e ir haciendo muchas cosas. Y eso es la clave para nosotros seguir escuchando la radio. ¿Cómo podría resumirse el fenómeno de las radios mineras en Bolivia? Como histórico. Es un doble sentido. En el periodo de las dictaduras, residencia, impugnación y crítica, es el periodo democrático, de paulatino, debilitamiento y marginación, tanto cuantitativa como cualitativa. Y de aquí nace esta frase, de ser la voz de los mineros, pasó a ser una voz más en la polifonía. Muchas gracias.